Hoy es 13 de mayo de 2025, es martes y es 13, así que hoy es martes y 13 de inteligencia artificial. Empiezo con negocios. Esta semana Zuckerberg ha estado, no sé si haciendo una tournée de estas de prensa y de relaciones públicas. Yo he leído algún artículo, algunas entrevistas. Me ha llamado la atención una cosa que decía una de ellas, cito casi literalmente, donde él decía que una aspiración de Meta es que los anunciantes le den a Meta sus presupuestos de marketing, de publicidad y un objetivo de negocios. Y que a partir de ahí Meta se encargue de todo. Y de todo es de todo, no solamente de la programación de cómo colocar los anuncios, sino de producir también los anuncios y de testar los anuncios. Él mencionaba además que estamos ya en un momento en el que se podría producir incluso un anuncio distinto para cada consumidor e incluso producir varios anuncios distintos para cada consumidor, testarlos, ver cuál es el que mejor funciona, testar ese contra otros, una especie de selección natural y de mejora continua. Pero efectivamente, no sé si ya estamos ahí. Supongo que si Zuckerberg lo dice es porque tendrán los recursos, pero si no estamos ahí, estamos a la vuelta de la esquina de estar ahí. Y esa visión de que los anunciantes simplemente le digan a Meta o a Google o al equivalente, quiero conseguir este objetivo de negocio, quiero conseguir un aumento de ventas de un tanto, quiero conseguir una conversión de tanto, quiero conseguir una retención de tanto, estoy dispuesto a gastarme este presupuesto en conseguir ese objetivo de negocio, o sea que aquí tienes el objetivo, aquí tienes el dinero y hablamos dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. Obviamente vamos revisando por el camino porque si la cosa no funciona te voy a quitar el dinero antes. Pero me ha llamado la atención que Zuckerberg lo exprese ya tan abiertamente como él habla de una aspiración de Meta, pero la detallaba bastante bien, así que creo que es una aspiración a la que ya le he dedicado más de un ratito y más de dos a pensar. La segunda de negocios es que Visa y Mastercard han anunciado que están empezando a desarrollar una manera de que sus medios de pago sean accesibles por los agentes de inteligencia artificial. Por ponerlo de una manera simple, la idea sería que si tú ya estás usando, tú como consumidor, estás usando un agente de inteligencia artificial para que te reserve unas noches de hotel en Londres para el fin de semana, que ese agente en algún momento pueda conectarse a tus medios de pago y pagar en tu nombre la reserva del hotel. Yo creo que esto a día de hoy es claramente una operación más publicitaria que otra cosa por parte de Visa y de Mastercard. Es un poquito el decirle a sus accionistas tranquilos, que no nos hemos dado un golpe en la cabeza y nos hemos olvidado de mirar a la realidad de vez en cuando y darnos cuenta de que ahora en la realidad la inteligencia artificial es el nuevo hot topic y por lo tanto tranquilos que vamos a hacer cosas de inteligencia artificial. Pero más allá de eso, creo que es correcto lo que han hecho Visa y Mastercard, por dos razones. Primero, por la propia operación publicitaria, por la propia operación de decirle a los accionistas tranquilos, a los inversores, estamos ahí, somos punta de lanza y en cuanto una tecnología empieza a desarrollarse, ahí estamos nosotros para ver cómo la podemos aprovechar. Luego, correcto primero por la operación publicitaria en sí y correcto también por empezar a pensar qué tendrás que hacer con una nueva tecnología como es la inteligencia artificial cuando la tecnología se desarrolle. Lo digo porque hay una cierta tendencia en las empresas a no querer ser el primero y eso yo creo que como principio general está bien. El primero es el que más tortazos se lleva normalmente, el que más errores comete, el que más gasto tiene porque tiene que invertir mucho en equivocarse hasta que termina acertando, pero yo sí que creo que uno debe ser el primero en experimentar. En eso sí que creo que hay que ser el primero. Es decir, se trata de aprender con la tecnología a medida que la tecnología se desarrolla y no esperar a que la tecnología esté desarrollada del todo, madura, y que todos los que se han ido desarrollando con ella estén también, por lo tanto, desarrollados maduros. Y entonces cuando tú llegas tarde, no tienes experiencia, empiezas de cero, no sabes qué hacer, cometes muchos errores y entonces todos son prisas, todos son gastos extra, todo es contratar una legión de consultores para que te pongan en marcha deprisa lo que has estado años dejando pasar. Cuando lo tienes montado tienes que volver a hacer un gasto extraordinario en promociones y en herramientas para atraer a los consumidores que ya están usando las otras alternativas que se han ido desarrollando de una manera más orgánica con la propia tecnología. En fin, digamos que por querer ser muy listo al principio,
el riesgo es que acabe siendo el más tonto al final. Y no lo digo por una cuestión puramente de orgullo empresarial, lo digo por una cuestión de costes. A veces es más barato invertir al principio sabiendo que vas a tener, como decía antes, muchos errores y por lo tanto muchos gastos inútiles, que pensar en no, yo ya invertiré cuando todo esté maduro, pero es que cuando todo esté maduro tú vas a ser el último o de los últimos en llegar y entonces vas a tener que gastar muchísimo más en convertirte en alguien relevante. La tercera de negocios es de Amazon, que ha presentado esta semana un nuevo robot. Bueno, lo ha presentado, digamos, en sociedad, porque el robot ya lo llevan usando bastante tiempo por los datos que han dado en sus propios almacenes. Es un robot que se llama Vulcan y que la gran innovación que aporta, según Amazon, es que tiene sentido del tacto. Entendamos el sentido del tacto como la capacidad de agarrar objetos y tratarlos de manera distinta en función del tipo de objeto. Este es un problema que yo ya recuerdo que hace 30 años era un proyecto complejo, muy complejo, para un brazo robótico, porque igual que los humanos, el brazo robótico tiene que aprender que tú no puedes aplicar la misma presión a una tuerca de hierro que a un huevo de gallina, pero con las dos cosas tienes que aplicar la presión necesaria como para que no se te caiga una vez que lo has cogido. Y eso, como digo, no es una tarea fácil, mucho menos conseguir que el robot haga las dos tareas a la vez. O sea, que sea capaz de coger tornillos y huevos de gallina en un entorno donde los dos objetos estén mezclados y sin saber cada vez que te toca, seas capaz de coger bien el tornillo y de coger bien el huevo de gallina. En el caso de este Vulcan de Amazon, ellos combinan el mecanismo de presión del brazo, que entiendo que es donde está el mayor avance tecnológico, con la ventaja que también ha dado los avances últimamente en inteligencia artificial, en este caso en el campo de la visión artificial. Es decir, el robot primero ve lo que va a coger, al verlo, y es capaz de reconocer muchos objetos, ya tiene una idea de cuál es el objeto al que va a tener que aplicarle la presión y por lo tanto ya no empieza, por decirlo así, de cero, sino que empieza aplicando la presión que por lo que ve cree que va a ser la presión adecuada y a partir de ahí va ajustando más o menos presión hasta agarrar bien al objeto. Y esto incluye objetos tipo bolsas, objetos deslizantes, objetos más jugosos, objetos más blandos. De hecho, puede manipular tantos que, según Amazon, a día de hoy ya es capaz de manipular el 75% del millón de ítems diferentes que puede haber en un almacén de Amazon normal y corriente. Es importante mencionar que este no es un robot humanoide. Digo que es importante mencionarlo porque últimamente ha habido una especie de fiebre por construir robots humanoides, que no es una mala idea porque al final los humanos obviamente hemos construido un mundo para nosotros y lo más fácil para un robot, para que el robot se adapte a nuestro mundo, es que sea como nosotros. Es decir, que por ejemplo pueda subir una escalera o que pueda pasar por una puerta, porque todos esos objetos nosotros los hemos construido para las dimensiones y para la manera de movernos que tenemos los humanos. Pero que como propósito general sea bueno que un robot sea humanoide para que pueda adaptarse a nuestro mundo, no quiere decir que para cada una de las tareas concretas que pueda tener que hacer un robot en el futuro, la forma humanoide sea la más adecuada. En el caso, por ejemplo, de Vulcan, pues es fundamentalmente un brazo robótico que se puede desplazar. Pero ¿para qué narices necesitas que un robot de almacén que va a cumplir la función de coger objetos y llevarlos de un sitio para otro, ¿para qué necesitas que ese robot tenga dos piernas, un tronco, dos brazos y una cabeza? No tiene ningún sentido. En fin, en cuanto a los resultados concretos del robot, tiene un histórico ya de 100.000 items, de 100.000 elementos manipulados por el robot y tuvo un éxito de un 86% de objetos bien manipulados con una velocidad media de 224 unidades por hora, que haciendo una cuenta rápida son más o menos cerca de 4 unidades por minuto, que por cierto, por los datos que da Amazon, es más o menos lo mismo que puede conseguir un humano. Amazon mencionaba en sus notas de prensa, en sus publicaciones, que el objetivo con Vulcan no es reemplazar gente, sino es que la gente pueda dedicarse a tareas de mayor creatividad, ¿no? Tareas como ellos llaman higher skilled jobs, trabajos de mayor cualificación. Todo esto es muy bonito, pero yo no sé si Amazon tiene tantas posiciones de trabajos creativos como tiene ahora mismo trabajos de peón de almacén, para entendernos. Me da la sensación de que no va a necesitar tantos directores de finanzas como peones de almacén tiene ahora, pero a lo mejor sí. El robot
tiene un límite de peso de 8 libras, en cuanto 8 libras que es un poco menos de 8 kilos, en cuanto a los objetos que puede manipular, y puede funcionar durante 20 horas al día, porque necesita un periodo para recargarse. Aún así, es más de 2 turnos de una persona, 2 turnos de 8 horas de una persona. Así que la comparación contra las personas, una vez más, de las máquinas, es un poquito desfavorable para nosotros, pero es lo que hay. Los tractores ya reemplazaron a los jornaleros hace muchísimo. Las lavadoras ya reemplazaron a las personas lavadoras hace muchísimo tiempo. Los lavavajillas han reemplazado los fregaplatos en los restaurantes hace mucho tiempo. Es así. Añado yo además que no solamente el robot puede trabajar 20 horas al día, sino que además puede hacerlo sin necesidad de contarle a sus amigos todos los problemas que tiene en el trabajo, lo desagradable que es su jefe, lo poco que le pagan, los nulos beneficios que tiene y sobre todo lo importante que es él en la empresa y lo agradecidísimos que le están por lo bien que trabaja y lo inteligente que es. Solamente con evitarnos eso, todos, es decir, tener que oírnos unos a otros contarnos lo importantes que somos en el trabajo, ya merece la pena llenar las empresas de robots. Cuarta noticia, más o menos relacionada con esta, no con robots, pero sí con el reemplazo de gente por máquinas, de alguna manera. El CEO de IBM, en una entrevista que ha dado esta semana, ha mencionado que han reducido unos 200 empleados de recursos humanos por sistemas de inteligencia artificial. Se apresura a decir que en neto han aumentado la plantilla porque aunque han quitado estos 200 de recursos humanos, han contratado más programadores y más comerciales, con lo cual en total han aumentado la plantilla. Pero me ha llamado la atención que los 200 empleos que se han eliminado hayan sido justamente en recursos humanos. Si uno en el pasado remoto, si uno pensaba qué podría estar a salvo dentro de una empresa de la inteligencia artificial, pues uno pensaría que los de recursos humanos, porque los de recursos humanos se encargan de personas. Entonces, la inteligencia artificial en principio a ellos no los iba a sustituir. Pues mira tú por dónde en IBM han sido los primeros en ser sustituidos. Y muy relacionado con esto, otra noticia, en este caso de Moderna, los laboratorios, unos de los laboratorios que en su día se hicieron famosos por ser de los primeros que sacaron vacunas para la COVID, pues ha anunciado también una cosa, un movimiento que me llamó mucho la atención, que es que ha fusionado los departamentos de recursos humanos y de IT. Ha creado un nuevo puesto conjunto al que ha llamado Chief People and Digital Technology Officer, o sea, ejecutivo en jefe de gente y tecnología digital. Nuevamente, si en una empresa te dijeran así a bote pronto cuáles son los dos departamentos que menos tienen que ver uno con otro, pues probablemente uno diría el de recursos humanos y el de IT, porque uno se encarga de las personas y otros se encargan de los ordenadores. Bueno, pues en Moderna han fusionado justamente esos dos. Esto tiene su origen en un acuerdo que firmaron Moderna y OpenAI, un acuerdo, un contrato, digamos, de uso. Moderna contrató a OpenAI para que le introdujera la inteligencia artificial en la empresa y desde entonces dicen en Moderna que ya han creado ellos mismos más de 3.000 GPTs. GPT, sabéis que es el nombre que le da OpenAI a lo que ellos llaman como inteligencias artificiales especializadas. En realidad simplemente un prompt muy sofisticado que intenta que la inteligencia artificial, ChatGPT en este caso, ejecute especialmente bien una tarea concreta. Entonces a cada uno de esos prompts súper especializados se le llama un GPT. Pues como digo, Moderna dice que ha creado más de 3.000 GPTs desde que en 2023 empezó a usar la inteligencia artificial de OpenAI en su empresa. Ellos ponían algunos ejemplos de GPTs que han desarrollado, pues por ejemplo ponían uno que calcula la dosis óptima de cada medicamento en los ensayos clínicos que ellos diseñan. O, por ejemplo, para resolver dudas de los empleados de la propia Moderna sobre políticas de empresa, beneficios para empleados, etc. O para hacer los borradores de respuesta a las preguntas que les hacen las entidades o los organismos reguladores de la administración estadounidense. En fin, han ido creando, como digo, un GPT para un montón, hasta 3.000 tareas diferentes. Pero que hayamos llegado al final a este movimiento de fusión de recursos humanos y IT, reconozco que a mí, sinceramente, me ha dejado sorprendidísimo. No me imaginaba que nadie, ni Moderna ni ninguna empresa, estaba ni siquiera pensando en la remota posibilidad de que algún día recursos humanos y IT fueran la misma función o dependieran de la misma persona. Hay algún artículo que ya comenté en el podcast en el pasado, en el que se mencionaba, pero casi como un principio filosófico, no como algo para aplicar ya, que en el fondo la inteligencia artificial
artificial generativa se parece más a un empleado digital que a un ordenador. Y de hecho recuerdo alguna vez algún artículo en el que se decía que quizás habría que involucrar a recursos humanos en la selección de las inteligencias artificiales que se iban a usar en la empresa, porque esas inteligencias artificiales tendrían que seguir los principios de la empresa, las políticas de la empresa, tendrían que mandar los mensajes que la empresa quiere mandar, es decir, habría que hacerles casi una especie de entrevista como las que se le hace a los candidatos que vienen a cubrir un puesto. Pero como digo, era más un principio cuasi filosófico. Ver que Moderna ha cogido ese principio filosófico, lo ha llevado a la tierra, ha fusionado los dos departamentos ya y ha puesto a un único responsable de los dos, a mí me ha dejado a rayas. La sexta de negocios es que AWS, los web services la división de web services de Amazon, ha hecho una encuesta a 3.700, cito literalmente, IT leaders, líderes de inteligencia artificial, en empresas de 9 países distintos, entre ellos incluidos países europeos como el Reino Unido y Alemania. Y el dato que más me ha llamado la atención de la encuesta es que el 45% de esos IT leaders dice que su principal prioridad de gasto en 2025 es la inteligencia artificial generativa, por encima incluso de la ciberseguridad, que tradicionalmente, por lo que he leído en el histórico de esta encuesta de AWS, era siempre la principal prioridad de gasto, la ciberseguridad. Bueno, pues en 2025, repito, inteligencia artificial generativa, primera prioridad para el 45% de los líderes de IT, ciberseguridad, primera prioridad para el 30%. Y la última de negocios es un caso real que me ha parecido muy interesante del departamento, no sé cómo llamarlo, de quejas ciudadanos del Ayuntamiento de Washington, de la ciudad de Washington. Al parecer tienen un call center, un número que es el 311, que es un poco como la línea ciudadana. Es a donde tú llamas si, no sé, ves un bache en la calle, si ves un contenedor tirado, si ves una farola rota. En fin, tú llamas y puedes quejarte o puedes informar de cualquier problema que haya en la ciudad. Bueno, pues el Ayuntamiento de Washington, este departamento, voy a seguirle llamando así, de quejas ciudadanas, ha hecho un proyecto con AWS, con los web services de Amazon, para empezar a utilizar inteligencia artificial generativa. Lo interesante de este caso es que no la han empezado a usar para reemplazar a los agentes, porque ellos piensan que de saque, así digamos, como primer paso, no tiene sentido porque la casuística de las quejas y de las llamadas que tienen en este número es tan variada que una inteligencia artificial generativa de cero iba a fallar muchísimas veces, necesita entrenarse mucho más en este tipo concreto de problemas. Así que lo que han hecho es empezar por usar la inteligencia artificial generativa para que trabaje con los agentes. ¿De qué manera? Pues la manera es que cada vez que se produce una llamada, esa llamada se le pasa a un agente y en paralelo una inteligencia artificial está escuchando esa llamada. Y con eso la inteligencia artificial cumple dos funciones. Primero, puede ayudar a la gente en tiempo real a ofreciéndole, pues por ejemplo, documentación relevante para lo que ese ciudadano le está planteando a la gente. O casos parecidos a los que está exponiendo el ciudadano que se han resuelto en el pasado y cuál es la solución que se propuso. O la queja no es específicamente de ese departamento, cuál es el departamento al que debe llamar, cuál es el número de ese departamento, etc. Es decir, la inteligencia artificial sería como una especie de asistente junior que tienes allí contigo como agente, mientras tú atiendes la llamada. El agente junior te va trayendo las cosas que él cree que puedes necesitar a medida que la llamada se va desarrollando. Y además, el segundo rol que cumple la inteligencia artificial es que cuando la llamada termina, la inteligencia artificial hace una evaluación de la atención de la gente. Pues si ha seguido bien el guión, si su tono ha sido adecuado, si ha saludado al ciudadano cuando ha empezado la llamada, si se ha despedido de él, si ha sido amable, en fin, hace una especie de, como digo, evaluación global de la llamada. No sé si llamarlo piloto, porque no sé si esto era un piloto o era ya un primer paso de un plan que estaba más desarrollado desde el principio, pero los resultados han debido de ser francamente buenos porque ya han presentado los planes para seguir desarrollando más áreas en las que la inteligencia artificial generativa podrá participar, y el siguiente inmediato es que la inteligencia artificial generativa empezará a generar sus propios documentos de ayuda a partir de casos reales que se hayan resuelto, quitándole por lo tanto a los agentes todo el trabajo de tener que documentar después de cada llamada todo lo que han hecho,
porque digamos que hasta ahora entiendo que la práctica común era que si por primera vez se recibe una llamada de alguien que se queja de, no sé, una alcantarilla que se desborda, obviamente la gente tiene que buscar cuál es el departamento que se encarga de las alcantarillas, cuál es su teléfono, qué formulario hay que presentar para que vayan a la alcantarilla, cuánto tiempo tardan más o menos. Entonces, una vez que se hacía eso, el agente tenía que documentar todo eso, meterlo en estas knowledge databases que hay, yo creo que ya por todos los lados, para que la próxima vez que eso sucediera, sus compañeros, buscando en la base de datos de conocimiento, pudieran ver si ya había habido alguna vez un problema con una alcantarilla y qué hay que hacer para resolverlo. Bueno, pues esa documentación es la que va a empezar a hacer la inteligencia artificial de una manera automática después de cada llamada. Cambio de tercio, desarrollo, y empiezo como siempre con los modelos, versiones que me han llamado la atención esta semana, y esta vez solamente hay dos que me han parecido relevantes para mencionar. Ha habido mucho ruido con las nuevas versiones de Gemini, sinceramente en mi opinión más de lo mismo, versiones con incrementos marginales. Los dos que me han llamado la atención es, por un lado, que Mistral ha presentado un nuevo modelo, el que ha llamado Medium 3, que según ellos iguala o incluso mejora en algunos benchmarks a Claude 3.7, a GPT-4o y a Llama 4 Maverick, que era no el gigantesco, pero el grande de Llama. Pero es que no solo los iguala o mejora, sino que lo hace costando 8 veces menos. En concreto, Mistral ha ofrecido unos precios de 40 céntimos de dólar por millón de tokens de entrada y $2 por millón de tokens de salida. Como digo, de media es unas 8 veces menos de los que cobran los modelos que he mencionado antes. Se puede usar en su plataforma de chat LeChat, como son franceses, ya sabéis, LeChat, pero también se puede usar con API, se puede hacer un deployment en nube o on-premises dentro de la propia empresa. Esto era algo que ya era habitual en las anteriores releases de Mistral, que está muy preocupado, como no puede ser de otra manera, siendo una empresa europea, en la seguridad de los datos, en la privacidad y en que, por lo tanto, las empresas puedan hacerlo todo dentro de sus propias infraestructuras. En cuanto a los datos técnicos del modelo, no dan tamaño, pero dicen que se puede ejecutar con solo 4 GPUs, así que no debe de ser un modelo muy grande. Y dicen que es un modelo que, digamos, presentan ahora en sociedad, pero que ya está funcionando con algunos clientes suyos. No han dado nombres de empresas concretas, simplemente han dicho que son clientes en los sectores de energía, finanzas y salud. Y el segundo modelo, versión que me ha llamado esta semana la atención, es un modelo de la empresa HeyGen, Hey escrito H-E-Y y Gen como el inicio de generative, de generativa. El modelo se llama Avatar 4 y es un modelo que a partir de un audio y una foto construye un avatar fotorrealista. Y cuando digo fotorrealista es realmente fotorrealista. El avatar además no solamente sincroniza el movimiento de los labios con el texto, que esto es algo que ya se había visto en modelos de generación de avatares de hace algún tiempo, pero en este caso, este Avatar 4, además de la sincronización de los labios, sincroniza también las expresiones faciales del avatar. Si expresa sorpresa, o risa, o miedo, en función del texto que va leyendo. Del audio que se le ha proporcionado. Y de verdad que el resultado es tan bueno que parece una persona hablando. Obviamente en las demos que presentan las empresas siempre cogen los casos que mejor les han salido, pero precisamente por eso, como todas presentan sus mejores casos, los mejores casos de HeyGen son realmente impresionantes. En cuanto a las noticias de desarrollo en sí, esta semana me han interesado mucho dos papers, dos artículos. Uno de ellos es un paper científico de la Universidad de Tsinghua, del Instituto de Inteligencia Artificial General de Pekín y de la Universidad de Penn State, en el que presentan un nuevo sistema de reinforcement learning que, por decirlo así, se autoejecuta y es capaz de hacer que un LLM desarrolle razonamiento. Lo han llamado AZR, que son las siglas de Absolute Zero Reasoner, razonador de cero absoluto, y el nombre realmente, cuando lees luego los detalles, está bastante bien puesto porque es realmente un cero absoluto, es decir, no necesita ningún tipo de dataset, no necesita ningún tipo de etiquetado humano, no necesita ningún tipo de humano para hacer el reinforcement learning. Y, como adelantaba en el titular, han conseguido que con este sistema un LLM normal, por decirlo así, emerja razonamiento como en los que hasta ahora se ha conseguido, pero siempre con datos humanos y con etiquetas humanas. Lo que hace el modelo, como digo, sin ninguna intervención humana, al modelo únicamente se le dice que
genere sus propios problemas, es decir, que se ponga problemas a sí mismo. En principio lo han hecho con Python, le han dicho que se plantee a sí mismo problemas que haya que resolver con programas de Python y que esos problemas los plantee en el límite de lo que el propio modelo cree que es su máxima capacidad de, digamos, de inteligencia. Así que el modelo genera un problema que él entiende que está en el límite o que como mínimo le va a resultar muy difícil resolver, y a partir de ahí empieza a buscar soluciones a ese problema hasta llegar a una solución final. El reinforcement learning entra en el momento en el que, como los pasos intermedios que va desarrollando el sistema se pueden ejecutar en Python y por lo tanto se puede comprobar en Python si el paso intermedio cumple o no cumple el objetivo que el LLM estaba esperando que cumpliera, se puede asignar un sistema de recompensas automático a cada paso del desarrollo de la solución, de tal manera que el sistema tiene así un sistema de reinforcement learning autogenerado. Él genera el problema, él va resolviendo el problema y en cada resolución parcial la ejecución del código Python le da un premio o un castigo, entre comillas, en función de si se ha conseguido o no se ha conseguido el objetivo que él esperaba. Con eso realimentamos el sistema con un sistema de reinforcement learning normal, etiquetado por humanos, y a base de hacer esto muchas veces, como pasaba en su día con los datos etiquetados humanos, llega el famoso momento ajá en el que aparece el razonamiento, en el que el modelo empieza él mismo. Hay un momento en el que el modelo se dice a sí mismo, espera, vamos a repasar esto o un momento, voy a revisar lo que estoy haciendo. Cuando termina el proceso de entrenamiento de este reinforcement learning autogenerado, el modelo tiene un rendimiento en matemáticas y en programación comparable a los modelos entrenados con datos o con con pares pregunta-respuesta etiquetadas por humanos. De hecho, con decenas de miles de pares pregunta-respuesta etiquetados por humanos. Como esto es algo que ya venimos viendo desde hace mucho tiempo, que los modelos buenos en código generalizan mejor a otros dominios, en este caso también se cumple eso, y como ha aprendido a razonar con código, generaliza muy bien su razonamiento a los dominios que no son código. Como mínimo, generaliza también como los modelos entrenados con reinforcement learning basado en etiquetas humanas. En concreto, con este sistema emergen automáticamente comportamientos como el ensayo y error. El propio modelo aprende él solo en un determinado momento a hacer una estrategia de ensayo y error, de voy a probar esto y si no funciona pruebo esto y si no funciona pruebo esto y si no funciona pruebo esto. Y la planificación también emerge automáticamente. En algún momento el modelo descubre que es mejor hacer un plan al principio e irlo ejecutando en lugar de ir improvisando los pasos uno detrás de otro. La ventaja de este sistema, en el caso de que realmente sea generalizable y sea escalable, pues la ventaja es obvia, porque el coste de etiquetar y en general de limpiar datos es uno de los costes más altos de la inteligencia artificial, así que con este tipo de sistemas te quitas de golpe todo el coste de etiquetado. Y hay otra ventaja más casi filosófica a largo plazo, y es que si en algún momento queremos que emerja una inteligencia superior a la inteligencia humana, vamos a tener que diseñar sistemas de entrenamiento de este estilo en el que no intervengamos los humanos, porque en ese momento los humanos no vamos a añadir al proceso, vamos a restar. Es un poco lo que pasó en su día con AlphaGo y AlphaGo Zero. AlphaGo, que se entrenó con partidas de Go humanas, se convirtió en, por decirlo así, el mejor humano jugando al golf. Le ganó al campeón del mundo de golf, se convirtió en el mejor jugador de Go del mundo. Pero cuando se dio el siguiente paso y se entrenó a AlphaGo, no con partidas humanas, sino con partidas jugadas entre diferentes AlphaGos, entonces subió todavía muchísimo más el nivel de juego. Es decir, los humanos estábamos limitando la capacidad de AlphaGo de seguir mejorando en el juego. Esto pasará también en algún momento con la inteligencia artificial y por lo tanto este tipo de arquitecturas o este tipo de frameworks en los que la inteligencia artificial aprende sola sin datos humanos y sin etiquetados humanos, en algún momento no solamente va a ser bueno tener estas frameworks, sino que va a ser imprescindible, porque una vez que la inteligencia artificial toque techo en el nivel humano, la única manera de que sobrepase ese techo es que aprenda ella sola, sin que nosotros la limitemos. Y la última noticia de desarrollo de esta semana me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque últimamente
en los últimos 2 años la inteligencia artificial generativa ha explotado y yo creo que se ha extendido un poco entre la población general la idea de que la inteligencia artificial es inteligencia artificial generativa, o sea que toda la inteligencia artificial es generativa. Es ChatGPT, es DALL-E, es Sora, es Suno, y me ha gustado mucho ver un caso de uso de inteligencia artificial no generativa. Y en este caso, además, es un ejemplo real, es de la empresa Lyft, Lyft con Y, que es una especie de... un Uber, creo que es básicamente el mismo modelo de Uber, y era un artículo donde Lyft presentaba, además de una manera bastante detallada, hombre, sin entrar en los secretos de cocina, pero bastante detallada, cómo usan ellos la inteligencia artificial para hacer predicción espacio-temporal en tiempo real. Esto que ellos decían justo con estas palabras, en fin, es una manera un poco rimbombante de decir cómo son capaces ellos de predecir cuántos coches se van a necesitar en cada zona en cada momento, porque obviamente ellos tienen que intentar que los conductores, sus conductores, vayan a las zonas en las que va a haber más actividad y para eso tienen que ser capaces de predecirlo con un cierto tiempo, porque los conductores en ciudades grandes a veces tardan desde luego muchos minutos y a veces incluso horas en moverse de unas zonas de las ciudades a otras. Lo primero que dicen los de Lyft en este articulito es que ellos a lo largo del tiempo han ido probando varias arquitecturas, sobre todo de 2 tipos de modelos, que son modelos ya muy conocidos. Por un lado, los modelos de time series, de series temporales, los modelos clásicos, básicamente los típicos modelos autorregresivos. Ellos mencionaban específicamente los autorregresivos de media móvil, tipo ARIMA, y por otro lado, las famosísimas ya Deep Neural Networks, las redes neuronales profundas, y en concreto, dentro de las DNNs, ellos han trabajado con redes recurrentes y con redes convolucionales. Convolucionales como las mismas que se utilizan en visión artificial, no solo, pero son una de las que se utilizan. Sus conclusiones, así digamos en titular, es que las DNNs, las Deep Neural Networks, superan en precisión a los modelos de series temporales, digamos en absoluto, si no les pones ningún tipo de límite de tiempo, ni de recursos, ni de dinero. Pero la triste realidad es que en una empresa, en Lyft y en cualquier otra, uno no tiene ni todo el tiempo, ni todo el dinero, ni todos los recursos que normalmente querría tener. Con lo cual, si usas las 2 cosas en el mundo real, el problema es que en el caso de Lyft, las predicciones pueden cambiar radicalmente en cuestión de minutos, porque imaginemos que, por ejemplo, empieza a descargar una tormenta sobre la ciudad o sobre una zona de la ciudad, de repente en esa zona de la ciudad va a haber muchísima más demanda de coches que en una zona donde todavía no llueva. O imaginemos que de repente se corta una calle porque hay un accidente, llega la policía y corta la calle. Obviamente en esa zona de la ciudad el tráfico va a fluir mucho más despacio que en el resto de zonas de la ciudad. O imaginemos que hay un momento en el que dentro de una hora va a empezar un concierto de música en el estadio de la ciudad. Bueno, pues en la hora previa al concierto va a haber un pico de demanda hacia el estadio y cuando termine el concierto va a haber un pico de demanda desde el estadio. En fin, ellos ponían un montón de ejemplos más, pero yo creo que es intuitivo para cualquiera, como clientes de Ubers o de taxis, que efectivamente la demanda y el tráfico en general de coches en una ciudad puede cambiar radicalmente en cuestión de minutos y a veces en cuestión casi de segundos. Esto hace que en Lyft necesiten hacer lo que ellos llaman refitting continuo, es decir, ellos continuamente están reentrenando a los modelos para actualizar la serie histórica, porque necesitan que el modelo tenga la serie histórica actualizada hasta literalmente el minuto anterior, porque, repito, en el minuto anterior puede haber habido un cambio muy sustancial en las condiciones. Y aquí es donde llegan las circunstancias del mundo real que cambian la conclusión principal de que las DNNs superan a los modelos de series temporales. Porque la gran ventaja de los time series es que justamente son muchísimo más rápidos de reentrenar que las DNNs. La diferencia es tanta que en Lyft reentrenan a los modelos de series temporales cada minuto y no tienen impacto en la latencia. Es decir, el modelo es capaz de reentrenarse cada minuto y dar la misma velocidad de salida a las predicciones. Mientras que en el caso de las DNNs, el proceso de reentrenarlas ralentiza tanto al sistema que solamente es factible
reentrenarlas, cito textualmente, varias veces al día, y por supuesto nos olvidamos de reentrenarlas cada minuto, y además hay que reentrenarlas offline, o sea, hay que entrenarlas en una máquina distinta para que no ralentice al sistema principal. Y una vez reentrenada, entonces la incorporas al modelo principal. Es decir, estamos hablando de una diferencia, primero en la disponibilidad de la información, pero segundo también en costes, espectacular. El orden de magnitud que daba Lyft es que es hasta 100 veces más caro utilizar DNNs que utilizar time series. No solamente por la, como digo, por la disponibilidad de la información, sino porque las DNNs necesitan GPUs para entrenarse y las time series se pueden entrenar en CPUs. Así que no es solamente que tarden menos, sino que es que además tardan menos sobre software más barato. Así que teniendo en cuenta todas estas condiciones de uso real, la conclusión de Lyft es que los time series son más precisos justamente porque pueden actualizarse con mayor frecuencia para horizontes temporales cortos. Ellos hablan de que en general es mejor usar time series para hacer predicciones sobre los próximos entre 5 y 45 minutos, pero las DNNs siguen siendo más precisas, incluso a pesar del coste, para horizontes largos por encima de esos 30-45 minutos. Así que si quieres hacer una predicción de cuántos coches necesitarás mañana y dónde más o menos los vas a necesitar, usa una DNN. Si quieres hacer una predicción de dónde necesitarás más coches en los próximos 5 minutos, usa una time series reentrenada cada minuto. La conclusión o la gran recomendación que ellos hacen al final es justamente lo que ellos han aprendido, y es que no hay un modelo, una arquitectura, un sistema superior por definición a todo lo demás, sino que incluso dentro de una misma empresa, para distintos tipos de predicción, incluso sobre el mismo ámbito, como en este caso la predicción espacio-temporal, incluso para el mismo ámbito, según qué información quieras, es mejor utilizar un modelo u otro. Y ellos, la recomendación que hacen, en este caso predicando con el ejemplo, es lo que ellos mismos han hecho, que es analizar, probar y ver con el uso real qué modelo encaja mejor para cada tipo de tarea. Y termino con las pildoritas. Para empezar, un paper de la Universidad de Sydney en el que han conseguido, con un sistema de inteligencia artificial basado, por cierto, en la arquitectura de Transformers, pero en este caso utilizado para algo que no tiene nada que ver con la generación de texto. Lo que han conseguido es predecir los próximos 5 segundos de actividad del cerebro a partir de los 21 segundos anteriores. Lo han hecho utilizando una cosa que se llama resonancia magnética funcional. No tengo yo mucha idea de medicina, así que el que sepa de esto sabrá lo que es. Yo tengo una idea de lo que es una resonancia magnética, no sé exactamente qué variante es esto de la resonancia magnética funcional, pero lo que ellos dicen es que con esta tecnología consiguen ver las variaciones en el nivel de oxígeno de la sangre en el cerebro, y que analizando esas variaciones de nivel de oxígeno en la sangre en 21 segundos o durante 21 segundos, son capaces de predecir cómo va a ser esas variaciones en los niveles de oxígeno de sangre en los próximos 5 segundos y, por lo tanto, dónde va a haber más actividad cerebral en los próximos 5 segundos. Segunda pildorita es que Netflix ya ha lanzado de forma oficial una actualización a su interface de usuario que incluye una función en la que tú ahora le vas a poder pedir al sistema que haga búsquedas o recomendaciones utilizando lenguaje natural. Básicamente porque debajo de ese interface de usuario hay un LLM que entiende perfectamente lo que le dices, es capaz de traducirlo a una búsqueda ya estructurada en una base de datos y devolverte después los resultados en lenguaje natural. Tercera pildorita, una startup del Reino Unido que se llama Silence Speaks, el silencio habla, ha creado una inteligencia artificial que me ha parecido fantástica, que lo que hace es crea en el móvil, es una aplicación que puedes llevar en el móvil y traduce al lenguaje de signos todo lo que va escuchando. Es decir, es una inteligencia artificial para que las personas sordas puedan llevar en su móvil algo que les haga traducción simultánea en tiempo real de lo que cualquiera les diga. Lo que se ve en la aplicación es un avatar que además se puede customizar, personalizar, y ese avatar se ha entrenado cubriendo distintos dialectos regionales del lenguaje de signos, es capaz también de traducir o de expresar las emociones de la persona que está hablando, y todo eso el avatar lo
convierte a signos que sean entendibles, repito, por personas sordas. Me ha parecido fantástico porque siempre me gusta ver que hay gente que no piensa solamente en cómo forrarse haciendo una app, sino que piensa en cómo ayudar a los demás haciendo una app. Y si además de eso ganan dinero, muchísimo mejor para ellos. Dinero fantásticamente ganado y a lo mejor algún día uno de estos tíos es tan rico como Zuckerberg y yo me alegraré un montón. Cuarta píldora es un paper que han presentado los investigadores del Hospital Mass General Brigham, que es un hospital, creo que es el hospital de investigación más grande de Estados Unidos, está en Massachusetts, y presentan una arquitectura, un sistema de inteligencia artificial al que han llamado Face Age, Face de cara y Age de edad. Y el nombre es muy descriptivo porque lo que hace justamente esa inteligencia artificial es calcular la edad biológica de un paciente simplemente a partir de una foto de su cara. Y esto, que podría parecer como una especie de frivolidad, bueno, pues le dices al paciente, mire, es usted 10 años más joven de lo que parece, o es usted 10 años más viejo de lo que parece. Pues no, es bastante relevante porque la edad biológica determina mucho mejor que la edad real, que la edad cronológica, el estado general de salud de una persona y por lo tanto es un indicador mejor de hasta qué punto esa persona podrá resistir mejor o peor un tratamiento agresivo o hasta qué punto tiene más o menos probabilidades de sobrevivir a una operación delicada, o si tiene más o menos probabilidades de sobrevivir a un cáncer, o si tiene más o menos probabilidades de resistir bien un tratamiento agresivo contra el cáncer. Y como digo, eso ya se sabe, los médicos aparentemente saben, por lo que dicen en este paper los del Mass General, que la edad biológica predice mejor eso que la edad real, que la edad del DNI. Ellos no proponen, por supuesto, que la edad biológica sea el único criterio para recomendar o no un tratamiento o para recomendar o no una operación, pero sí creen que es un parámetro que hay que incorporar de una manera más rigurosa en las recomendaciones que se le puedan hacer a un paciente sobre cuál es el mejor tratamiento o no para su enfermedad. E incluso ellos ponían el ejemplo de que esta puede ser una buena manera de predecir mejor si un paciente va a poder o no resistir un tratamiento muy agresivo, pues por ejemplo al cáncer normalmente, y en el caso de que las probabilidades de que no lo resista sean muy altas, proponerle ya también como una opción los cuidados paliativos, es decir, informarle de las probabilidades, de que esas probabilidades no son muy altas y que sea el paciente quien elija. Lo bueno de este sistema, de este Face Age, es que digamos que establece un método para fijar esa edad biológica. Hasta ahora, por lo que dicen en el paper los del Mass General, esta era una cosa que los médicos tenían en cuenta, pero tenían en cuenta un poco a ojo. O sea, el propio médico, pues a base de lo que él sabía del paciente, de lo que había tratado con él, de los resultados de analíticas y de pruebas, pues él pensaba, esta persona tiene 60 años, pero ya tiene el cuerpo muy castigado. Tiene un cuerpo a lo mejor de 70 o de 75. Pero era una apreciación subjetiva del médico. Lo bueno del Face Age es que calcula mucho mejor esa edad biológica, y eso lo han visto correlacionando los datos que ha ido produciendo el Face Age con los datos reales clínicos de, creo que eran, no sé si eran 65.000 pacientes, y han visto que efectivamente correlaciona mucho mejor que el ojo de buen cubero, que es una cosa que yo creo que ya todos podíamos intuir. Y para terminar, la última píldora es que la FDA en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, que es el organismo de Estados Unidos que se encarga de aprobar, pues por ejemplo, todos los medicamentos y que también lleva todo el control de salud alimentaria, acaba de anunciar que para finales de junio, es decir, para dentro de poco más de un mes, extenderá el uso de inteligencia artificial en toda la agencia. Al parecer, llevan ya un tiempo haciendo un piloto donde utilizaban la inteligencia artificial para que ayudaran a los investigadores en los procesos de revisión, sobre todo de medicamentos y de, digamos, innovaciones o tecnologías relacionadas con la salud. Y lo que han visto es que al poder usar inteligencia artificial, había unas declaraciones en concreto de uno de estos investigadores de la FDA, donde decía que usando inteligencia artificial puede hacer procesos que normalmente le llevarían 3 días en, cito textualmente, unos minutos. Así que si todo esto se concreta en los mismos resultados que han visto en el piloto, pues los procesos de aprobación o de rechazo de nuevas tecnologías y de nuevos medicamentos será mucho más rápido. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.